Entonces, retomando nuestras clases, vamos a continuar aún con el capítulo 3. Vamos a desarrollar un concepto más que sería el momento de un par de fuerzas, continuando con lo último que habíamos dejado, que era el momento respecto a un eje, ¿verdad? Entonces, cuando decimos momento de un par o momento de un par de fuerzas, es literalmente eso. Es decir, el momento de fuerza que genera un par. Son dos fuerzas iguales. Cuando decimos un par nos hacemos referencia a dos fuerzas iguales, con la misma dirección, pero sentido opuesto, que están separados a una distancia d. Da lo mismo si están en un plano horizontal, si están en un plano vertical, en un plano oblicuo, no importa, con tal que tengan mismas direcciones y sentidos opuestos, es decir, sean paralelos. Entonces, la idea es eventualmente conocer cuál es el momento que puede generar este par. ¿Por qué? Y eventualmente este par puede hacer referencia a un torque, como me habían dicho antes, o inclusive me puede servir, utilizando el ejemplo que ya les había dicho antes, para determinar qué fuerza o qué par de fuerzas, ya hablando con el sentido del par, ¿verdad?, debo aplicar para poder quitar la rueda del vehículo. Por ejemplo, algunos vehículos, ¿verdad?, no todos, ¿verdad?, pero tienen ya sus herramientas, por ejemplo, la llave en cruz, ¿verdad? La llave en cruz. Entonces lo que se hace, no sé, está la rueda acá, están los prisioneros, que son los pernos que ajustan. Entonces esto se engancha acá, ¡tuc!, se encastra. Y para aflojar, entonces lo que yo hago es aplicar un par de fuerzas aquí. Y esto sería a una distancia X o una distancia D de separación. Entonces fíjense, una situación tan casual como cambiar la rueda del vehículo termina siendo un par de fuerzas. Evidentemente puede haber otras situaciones, nada más para ejemplificar cuándo se tiene un par de fuerzas en una situación ocasional. Entonces de repente a mí me gustaría conocer el momento que genera este par. O al revés, conociendo el momento, lograr calcular qué fuerza debo aplicar. ¿Ok? Una vez que yo conozca el momento, puedo ir en el procedimiento inverso. Entonces vamos a suponer esto. Están las dos fuerzas, uno aplicado en A, otro aplicado en B. Y necesito conocer el momento que generan esa fuerza respecto al punto O. Entonces, ¿qué hacía? Yo trazaba los radios vectores desde el punto en cuestión hasta el punto de aplicación de la fuerza, o hasta un punto de su línea de acción, da lo mismo, ya vimos la vez pasada. Entonces tengo el radio A y el radio B. ¿Ok? Luego, por ejemplo, puedo tener el radio vector entre los dos vectores o entre el par de fuerzas. En este caso lo llamo R y va de B hasta A. Pudiera ir de A hasta B también, ¿verdad? Pero vamos a tomar en este caso el de B hasta A para utilizar esta gráfica. Entonces, si yo quiero calcular el momento respecto al origen, es RA por F y RB vectorial menos F. O sea, este otro vector. ¿Sí? Lo puedo hacer de esta forma o directamente puedo tomar el factor común fuerza y quedaría RA menos RB para tener la misma fuerza F. Fíjense que aquí, por la disposición con la que estamos adoptando, este F y esta F son este. El menos F indica el sentido opuesto. Ahora, ¿qué pasa? El RA menos RB no es nada más que un vector posición, podríamos decirlo, que va desde B hasta A. Desde B va hasta A. Sería este de aquí. ¿Sí? Entonces,
el momento que genera este par de fuerzas respecto al origen o respecto al punto O, termina siendo este, este vector R por el vector F, vectorial. ¿Qué conclusión podemos ya sacar de esta idea? Y fíjense qué hubiera pasado si en vez del punto O yo hubiese querido calcular el momento respecto al punto C. ¿Sí? Yo iba a tener R1, me salió un poco inclinado, iba a tener R2, y fíjense que yo iba a hacer R1 vectorial F más R2 vectorial menos F. Esto sería igual a R1 menos R2 vectorial F. Y R1 menos R2 terminaría siendo igual a R. Es decir, quedaría esta misma expresión, exactamente la misma. Y lo mismo ocurre si yo agarro y tomo respecto a un punto D, o respecto a un punto E, o respecto a un punto G, respecto a un punto H, etc. Es decir, de aquí yo me tengo que dar cuenta que el momento que genera un par de fuerzas es independiente respecto al punto que yo estoy calculando. ¿Ok? Es independiente. Y tan solo influye la magnitud del par, ¿ok? El valor de las fuerzas y la distancia que están separadas, ¿ok? Entonces, si yo hago R vectorial F, la magnitud de este producto vectorial, ¿yo cómo calculaba? Era el producto del módulo de R, el módulo de F vectorial en el seno del ángulo que forma, ¿ok? Dicho de otra forma, R, seno del ángulo, siempre me da la distancia, ¿ok? Siempre me da la dirección perpendicular. Entonces el momento de un par es nada más una fuerza por una distancia, es decir, la fuerza por la distancia de separación entre las dos F, o entre las dos fuerzas, entre las dos P, entre las dos 2P, etc. ¿Ok? Aquí entonces es sumamente importante entender, el momento de un par es libre, es independiente del punto de aplicación, del punto de referencia al que se tome, respecto al punto que sea, siempre va a ser fuerza por distancia. ¿Ok? La forma vectorial sería RF. Entonces, yo puedo mudar el punto en cualquier parte y el momento siempre va a terminar siendo el mismo y va a ser único. Ya está. Evidentemente, el vector M es un vector libre, por así decirlo, y es perpendicular al plano. Ahora, pares iguales o equivalentes, ¿a qué hacen referencia? Bueno, pares iguales son exactamente los mismos y pares equivalentes son los que generan el mismo, el mismo momento, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un par como está aquí, de fuerzas F1 aplicadas a una distancia de 1. Luego puedo tener otro par F2 a una distancia de 2. Si estos resultan iguales, si el producto de estos resulta iguales, se puede decir que son equivalentes. ¿Ok? Son equivalentes, producen el mismo efecto. Ahora, cuando F1 y F2 son iguales, por ende D1 y D2 serían iguales, ahí sí son exactamente idénticos, ¿verdad? Fíjense lo siguiente, pares equivalentes de repente no significa que el sistema, perdón, que las fuerzas sean iguales. No, el resultado es el mismo. Es decir, el momento generado es el mismo. ¿Ok? Fíjense en estas tres situaciones. Ah, una cosa más. Eh, es evidente que aquí la sumatoria de fuerzas es cero, ¿verdad? O sea, el par está en equilibrio de sumatoria de fuerzas.
Evidentemente el momento no es cero, por lo tanto, en sumatoria de momentos no es cero. Fíjense aquí, la primera situación. Cuando yo tengo esta forma, es decir, los vectores del par están orientados en las direcciones de los ejes, es muy fácil trabajar como o de la forma de fuerza por distancia. Cuando no tengo así y tengo que son direcciones oblicuas, lo mejor es trabajarlo de forma vectorial. Fijémonos en el caso A. El caso A, el momento m sería directamente igual a la fuerza por la distancia. La fuerza que es 20, fíjense que es 20, por la distancia 6, 120. En el caso B, tengo 30 y 4. Entonces sería 30 por 4 igual a 120 también. Y en el caso C, es 30 y es la misma distancia, solamente que está en un plano superior. Entonces, evidentemente, estos tres pares son pares equivalentes justamente porque producen el mismo valor del momento y por sobre todo el mismo vector. ¿Ok? Recuerdan que el vector es perpendicular al plano que le contiene a la fuerza y al radio vector. Entonces es perpendicular al plano del par. ¿Sí? Si este par está en un plano horizontal, el vector va a estar perpendicular, es decir, directamente en la dirección y. Y al final de cuentas, eh, si esto es lo que quiero escribir en forma vectorial, sería así. 0, 120 y 0. ¿Por qué? Sigue la dirección del eje Y. Lo mismo aquí. Sigue estando en un plano horizontal, por lo tanto el vector es perpendicular, está en un plano vertical y ya está. Lo mismo aquí. Sigue estando en un plano horizontal. Si no es el plano XZ, es bueno, es paralelo, sigue siendo horizontal. Entonces el vector M sigue en la misma dirección. De vuelta, cuando tengo esta situación, que es una particularidad, es más fácil trabajar de esta forma. Ahora, en general nosotros vamos a tener, qué sé yo, una fuerza aquí, otra fuerza aquí, F1, F1. Y ahí ya va a ser un poco más complicado trabajar tan solo como fuerza por distancia y algo, sino que ahí lo mejor sería hacerlo de forma vectorial, que los voy a mostrar justamente en uno de los ejercicios que tengo para mostrarlos. ¿Ok? Aquí hay que, podríamos aprovechar a indicar algo. Cuando yo hablo de una fuerza y presento así, ¿sí? Cuando presento así una fuerza, lo que quiero representar es que esta es su línea de acción, ¿sí? Y la flechita me indica el sentido, ¿sí? Cuando hablo de un momento, en general el símbolo del momento flector, si bien, o de un momento, perdón, un momento, si bien es un vector, lo podemos hacer por una flechita. En general, acostumbramos a poner de esta forma, con una doble flechita. Esto, por ejemplo, podría ser un momento y esto podría ser una fuerza. ¿Qué significa esto? Este momento o esa doble flechita lo que me indica es el momento alrededor de tal eje o en esa dirección. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿dónde está? Este valor de m. Esto yo lo podría simbolizar así porque ya sé que se trata de un momento o con la doble flechita si es que yo no sabía. Entonces, al tener la doble flechita yo ya tengo que saber que es un momento. Significa que ese m lo que hace es tratar de girar alrededor de este eje. Es decir, trata de hacer este giro. Trata de hacer este giro. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque fíjense este par.
Este par, ¿qué es lo que querría hacer? Este par lo que tendría o lo que tendería a hacer es hacer un giro así, que es el que se representa aquí. ¿Ok? Esto tendría a ser un giro así, que es lo que se representa aquí. Esto tendería a ser un giro así, que es lo que estoy representando aquí. Entonces, ¿de qué me sirve saber la doble flechita? Y bueno, ahí podemos usar la regla de la mano derecha. ¿Verdad? No sé, no recuerdo si les puse en esta presentación, pero de lo contrario ya les puedo mostrar. ¿Verdad? La regla de la mano derecha es muy simple. Seguramente recuerdan. La dirección o donde apuntan la doble flechita debe apuntar el pulgar. Si la doble flechita apunta para arriba, entonces sería esto. Ahora, ¿cuál es el beneficio de este método? Que en la dirección en la que se cierran mis dedos, me indicarían la dirección del par. Dicho de otra forma, puedo, y prueben ahí ustedes, ¿verdad? Puedo tratar de poner, por ejemplo, mis dedos en la dirección de cualquiera de los pares. Por ejemplo, este de aquí, ¿sí? Pongo la dirección de uno y cierro la dirección del otro, es decir, este de aquí. Voy a hacer el caso A. Si me fijo en esta fuerza, para mí sería los dedos apuntando hacia el frente. Si cierro, voy a tener los dedos apuntando hacia mí, que sería el otro par, o sea, que sería la otra fuerza. ¿Ok? Entonces quiere decir que el vector resultante debe ir para arriba. Debe ir para arriba. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo tenía esta situación? Es decir, al revés. Entonces, si yo me ponía en esta situación, los dedos me tenían que estar apuntando a mí. Y se tendrían que cerrar hacia allá. Entonces sería apuntarme a mí, cerrar hacia allá y se ve como el momento que haría para abajo. Entonces el momento de este par azul hubiera sido un M hacia abajo. ¿Ok? De cualquier forma, eso lo voy a mostrar en los ejercicios, pero está bueno que se lo sepa. ¿Ok? Entonces, puede dar la situación, o se puede dar esta situación, ¿verdad? Tener tres pares equivalentes en distintos planos, en distintas posiciones, pero terminan generando el mismo efecto. Fíjense cómo yo puedo partir del par 1 a un par 2 completamente distinto, ¿sí? Completamente distinto, pero que genere el mismo efecto. Entonces, por ejemplo, yo aquí en el caso A tengo definidas las líneas de acciones F1, F2. Vamos a suponer que yo quiero calcular un segundo par en donde las fuerzas estén aplicadas en estas direcciones, por alguna cuestión de la vida, ¿sí? En estas direcciones. Entonces lo que hago son trazar esas direcciones de forma que corte a las líneas de acción. Ahí se me queda este cuadrangular. Lo que hago ahora sería proyectar esa fuerza, esta fuerza, o esta fuerza, evidentemente ambas, en dos direcciones. Uno, en la nueva dirección buscada, y otro sería en la diagonal de la aplicación original. Entonces, ¿qué es lo que logro? Logro lo siguiente. Logro descomponer esta F1 en dos fuerzas, una Q y una P. De forma, aquí lo mismo, menos P y menos Q. De forma que dos componentes tengan la misma línea de acción, por lo tanto, estas se anulen entre sí y las otras dos componentes sean paralelas y de igual magnitud. Y de aquí obtengo entonces el par F2, totalmente equivalente al par F1, pero de una forma de descomposición nada más. ¿Cuándo utilizaremos esto?
Y no sé si utilizaremos precisamente esto, pero la idea es que ustedes vean que si yo proyecto o hago combinaciones de cuestiones que ya fuimos aprendiendo, yo puedo ir cambiando de pares, cambiando las distancias. Por ejemplo, al tomar este otro par, quizás yo disminuyo la fuerza que necesito aplicar y aumento nomás la distancia o alguna cuestión. Algún beneficio seguramente lo estaré encontrando, que es lo que les dije. Otra forma, por ejemplo, alguien me dice, bueno, yo tengo este par en un plano 1, pero yo quiero conseguir un par equivalente a este, pero en otro plano, en este plano 2, porque ahí es donde necesito aplicar esa fuerza. Y bueno, entonces la idea, por ejemplo, podría ser trazar un plano por F1 y donde estaría actuando F2, sería este costadito, y otro plano por menos F1 y por donde estaría la otra fuerza. ¿Ok? Y tengo esta situación. Lo siguiente, en la intersección de esos planos inclinados, que sería esta línea, le puedo aplicar una fuerza F3 y una fuerza menos F3. Esas fuerzas pueden ser cualquier valor que yo quiera. ¿Sí? Total, eh, total aquí se equilibra y termina siendo 0. Lo siguiente, lo siguiente sería tratar de equilibrar esto, ¿verdad? Con estas fuerzas aquí. Entonces la idea es agarrar este F1, o sea, perdón, agarrar este F1 y por ejemplo lo puedo trasladar aquí. Agarrar este F1, lo puedo llevar ahí. Una vez que traigo este aquí, lo puedo traer aquí y este otro llevo ahí. Y ahí puedo obtener el valor de F2. Es decir, la forma de obtener un par de fuerzas equivalentes, o sea, hay cantidad de formas de obtener. Desde el momento en calcular el momento del par 1 y luego decidir arbitrariamente qué par de fuerzas, qué valor de F2 debo aplicar para generar un momento igual, hasta hacer algo como esto que es un poco más constructivo, vamos a decir. Suma de pares. Y dan lo mismo. Si yo tengo un par F1 y un par F2, un par F1, un par F2 se ve, yo puedo calcular el momento, a ver, el momento 1, que sería del par 1, puedo calcular el momento del 2 y ahí sacar el momento resultante, sin ningún problema. O, para ahorrar trabajo, fíjense que si tiene el mismo punto de aplicación, es importante eso, si es que tiene los mismos puntos de aplicación, entonces yo directamente puedo hacer esto. Calcular la resultante en A, la resultante en B y generar el momento de la suma de los pares. Es decir, yo puedo sumarlo. Ahora, en general es este el procedimiento para sumar pares. Cuando los pares están aplicados en los mismos puntos, ahí sí puedo hacer esto de aquí. Ahí sí puedo hacer esto de aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si aquí yo tengo un par, no sé, F3 y F3? Bueno, ahí yo ya no puedo calcular la resultante F1, F2 y F3 porque ya no están aplicados los tres en el mismo punto. Y no todos entonces van a tener el mismo radio vector. Entonces, en ese caso, yo tendría que hacer así, de la forma general. Si ahora los pares están aplicados en los mismos puntos, sin problema los puedo sumar, calcular el resultante y luego el momento de la resultante. Por último, la representación vectorial. Entonces, fíjense, este par
de fuerzas que está contenido, por ejemplo, en este plano, para tener referencia, no, nada más, ¿cómo va a ser? Evidentemente, esto va a tender a hacer un giro aquí, esto va a tender a hacer un giro aquí. Si hago por la mano derecha, sería perpendicular a ese plano, pero sería para arriba. Entonces, sería algo por aquí. ¿Sí? De ahí es que yo puedo representar, en vez de este f y menos f, como este vector m. Fíjense que las formas de representar, yo les había dicho que para un momento es la doble flechita o puede ser esta que indica en el libro. Es decir, la dirección del vector y la orientación del giro que tendería a hacer, a realizar. ¿Ok? Ambas son la misma idea. Fíjense que este vector o el momento de un par de fuerzas era un vector libre, es decir, no depende del punto de referencia respecto a cuál yo quiera calcular. Si yo esto desplazo aquí, va a seguir siendo m. Si el par yo desplazo aquí, va a seguir siendo m. Entonces, en general, el momento par es un vector libre. Da lo mismo si está aplicado en el origen, si está aplicado aquí mismo o si está aplicado en cualquier otra parte. ¿Ok? Entonces, yo puedo trasladar al origen para facilidad y ahí proyectar. Y fíjense que voy a tener un momento con sus componentes X, MY y MZ. Fíjense que aquí está la principal diferencia con una fuerza. Una fuerza en X, ¿qué representaba? Y representaba, no sé, 10 kilogramos de fuerza en la dirección X. Es decir, en esta dirección. Yo puedo tirar algo con esa dirección X. Ahora, un momento X lo que representa es el momento de una fuerza, de la fuerza, etcétera, pero representaría la componente alrededor del eje X. Es decir, lo que tendería a girar alrededor del eje X. La fuerza X es en la dirección X. El momento X es alrededor del eje X. Lo mismo, el momento Y es alrededor del eje Y. El momento Z alrededor del eje Z. ¿Por qué tenemos que identificar bien esto? Porque más adelante, cuando trabajen con flexión en otras materias, van a tener que saber, hay una flexión alrededor del eje X. ¿Qué significa? Que la fuerza o la carga externa tiende a hacer girar alrededor de un eje horizontal. Ok, hasta aquí. Con esto me es más que suficiente para mostrarles algunos ejercicios que tenía planeado. Fíjense lo siguiente, ¿verdad? En general, yo voy a tomar ejercicios de referencia al libro y hay veces que los voy a sacar de algún otro lugar o los voy a ir inventando según la necesidad que tengamos. Vamos a ir primero con este ejercicio, que sería aún del capítulo 2, como para rememorar algunas cuestiones, y luego iremos ya al capítulo 3 para fijar lo que aprendimos en la semana pasada y en la clase de hoy. Vamos a suponer lo siguiente. Perdón, no es que vamos a suponer. Antes de arrancar, me gustaría que me ayuden, ¿verdad? Con los cálculos numéricos. No sé si tenemos que hacer una multiplicación, un producto vectorial, etcétera. Ustedes me van a ir ayudando. Primero voy a leer y vamos a tratar de explicarlo. Fíjense que este ejercicio tiene dos variaciones. ¿Sí? Tiene un 2.121 y un 2.122. Vamos a leer cada uno y voy a elegir uno de los dos a realizar. Dice, un contenedor de peso W está suspendido del aro A. El cable BAC
pasa a través del aro y se une a los soportes fijos en B y en C. Dos fuerzas. P, aquí fíjense que me da el vector P y me dice que solamente tiene desarrollo en X. P sub I, ¿verdad? Y Q, que sería Q sub K, me dice que solamente tiene desarrollo en la dirección Z. Se aplican en el aro para mantener al recipiente en la posición mostrada. Determine P y Q si W es igual a 376 newtons. Sugerencia. La tensión es la misma en ambos tramos del cable. Entonces, para la primera situación, yo voy a tener como incógnitas Q, P y la tensión del cable. Para la segunda situación, lo que me cambia es determinar el W y Q si se sabe que P tiene un cierto valor. Entonces, ¿cuál de estos podríamos hacer? Y da totalmente indistinto, sería totalmente indistinto. Podemos hacer el 121 como lo haríamos el 122. Yo voy a optar por el 122, nada más porque es la variación, digamos, ¿verdad? Entonces tenemos que fijarnos en lo siguiente. Primero, igual el enunciado sigue siendo muy interesante. Lo primero, evidentemente el peso W es una carga gravitatoria. Por lo tanto, la dirección va a ser solamente vertical. Entonces, si bien no conozco el peso para el caso 2, pero conozco la dirección y el sentido. Entonces, eso ya es un dato. Otra cosa, me dice que hay un aro en A. Es decir, tengo una situación algo así. Para hacer más específico nada más. Un aro. ¿Eh? Sería el aro A. ¿Ok? Dice que el cable pasa a través, el cable BAC pasa a través del aro. Es un solo cable. Y lo que se hace es, viene el cable acá, pasa a través del aro y continúa su recorrido. B, A y C. ¿Qué implica eso? Implica lo siguiente. Implica que, por un lado, BAC es un solo cable. Por lo tanto, la fuerza a lo largo de ese cable, la tensión de ese cable, debe ser la misma. Y tengo esto. Tengo que aquí voy a tener la tensión del tramo AC y aquí estaría actuando la tensión del tramo AB. Como el cable siempre está a tracción, entonces siempre sería saliente al nudo, al aro o al diagrama cuerpo libre. ¿Por qué? Porque si yo hago un corte imaginario, un corte imaginario aquí del cable, esto debería tener esta dirección. Y aquí me indica que es saliente al cable, por lo tanto está a tracción. Cable está a tracción siempre. Si no, va a estar trabajando holgado y no va a transmitir esfuerzos. Entonces, esto es algo que yo debo identificar rápidamente. Es más, sin siquiera que me diga que la tensión, o sin que me diga explícitamente que la tensión AC y AB sean iguales, yo ya tendría que poder identificar eso. ¿Ok? Y luego ya es la aplicación de las fuerzas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a desarrollar aquí el lado. Entonces sería el 2.122. ¿Qué son los datos que a mí me interesaría conocer aquí? Primero,
identificar todas las fuerzas que podrían actuar. Por ejemplo, ¿cuáles son las fuerzas que actúan aquí? Por un lado, yo tendría el peso W, por otro lado, podría tener la fuerza P, por otro lado, la fuerza Q, por otro lado, la tensión AB y por otro lado, la tensión AC. Vamos a suponer que todos ellos quiero expresarlos de forma vectorial. ¿Por qué? Porque justamente cuando trabajo en tres dimensiones y tengo orientaciones tan dispersas y tan variadas como estas, lo mejor ya es trabajar de forma vectorial. Justamente les muestro esto porque lo último que vimos del capítulo 2 no era de forma vectorial. Lo siguiente es identificar si es que conozco la magnitud y o dirección de cada uno de estos. Por ejemplo, para el caso 122, lo que yo sé es que P vale 164 newtons. Entonces en P, que era dato, yo puedo calcular ya 164 newtons. ¿Sí? Ahora, P me decía que tiene la dirección de I nada más. Entonces al vector P yo lo puedo expresar de esta forma. ¿Se acuerdan? Es decir, esto que está aquí, es decir, que es este vector. ¿Ok? Yo ya conozco la magnitud y también el vector direccional. ¿Sí? De forma más genérica, yo podría poner la magnitud de P por el vector direccional de P. Perdón, versor direccional de P. ¿Qué otro valor conozco? Nada. W no tengo idea, pero voy a poner en otro color. W no tengo idea, porque es lo que me pide calcular. Pero ¿qué pasa con W? ¿Qué dijimos al principio? Era una carga gravitatoria. Por lo tanto, no conozco la magnitud, pero, sin embargo, la dirección sí puedo conocer. Como la carga W va para abajo, es dirección opuesta al eje Y. Entonces debe ser menos 1. Y esto está en newtons, creo. Sí, está en newtons todo. Entonces, lo que yo estoy escribiendo es esto. W por el vector versor direccional de la carga. ¿Ok? En color estoy haciendo las incógnitas. En negro, los que ya son datos. Q. ¿Qué pasa con Q? Q tampoco conozco. Q tampoco conozco. Ahora, el ejercicio sí me daba, así como me daba la orientación de P, también me da la orientación de Q. Entonces, directamente yo puedo sacar que es 0, 0, y en la dirección Z va creciendo en 1. En 1. Entonces, lo que yo estoy escribiendo aquí, esto lo hago una única vez, ¿verdad? Como para que entiendan lo que estoy queriendo hacer. Fíjense que esta es la forma general, escribir la magnitud por el versor direccional. Magnitud, versor direccional. Magnitud, versor direccional. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con TAB y TAC? TAB lo puedo llamar T como incógnita. ¿Sí? Fíjense que aquí, lo último, la tensión es la misma en ambos tramos. Es decir, TAB y TAC son iguales a T. ¿Ok? Entonces ya hago en función a TAC. Pero lo que no sé aún es el vector direccional AB. Lo mismo ocurre con el otro. Es un valor, una magnitud AC por un versor direccional AC. Entonces, fíjense, para poder resolver este sistema,
¿Yo cuántas incógnitas como máximo podría tener? Eran 3. Al ser tridimensional y hacer un equilibrio de sumatoria fuerza en el nudo A, yo podría tener 3 incógnitas nada más. ¿Sí? ¿Cuáles? W, Q y T. Entonces, antes de proceder a hacer el equilibrio, voy a tratar de sacar los versores direccionales AB y AC. Entonces, ya como regla general, ustedes pueden identificar primero los valores, las magnitudes, si es que lo saben, y segundo, sus vectores, sus versores direccionales. Luego recién plantear lo siguiente. Entonces voy a hacer aquí el cálculo de los versores AB y AC. Entonces, ¿cómo yo calculaba este versor direccional AB? Lo que yo hacía era calcular el vector AB y dividirlo entre la magnitud del vector AB. ¿Sí? Lo mismo ocurre para el versor AC. Es calcular el vector AC, dividirlo entre la magnitud del vector AC. Entonces, de repente lo que me conviene tener es en alguna parte anotado, digamos, los componentes de los puntos en cuestión. En este caso sería A, B y C. Entonces, en alguna parte voy a poner las coordenadas de A. ¿Cuáles serían las coordenadas de A? Para eso miro el esquema. A, aquí con esta línea punteada, me indica que está sobre el eje Y. Por lo tanto, en X y en Z serían 0, pero en el eje Y tiene una altura y para eso me voy a la cota. Dice 400 milímetros. Aquí la pregunta, ¿quieren trabajar en milímetros o en metros? Metros. 400 milímetros sería entonces ¿cuántos metros? 4. 4. Entonces, aquí sería 0, en Y sería menos 4 y en Z sería 0. Fíjense que esto está en metros. El punto B, voy a ver si lo hago al lado, ¿no? El punto B, coordenadas, ¿sí me dicen ustedes? Profe, no es 0,4. Sí, 0,4 tiene que ser. Por ya la menos 3 tiene que ser. Sí, me confundí, yo pensé que era centímetros, profe. Ok. Menos 0,4. El B, Menos 1,6, 0,16. X primero. Sí. Aquí está X. No puedo ver. De Z. Ah, no logras ver. Sí, se ve poco pixelado. Ahí. Menos 130, entonces. Menos 0,13 después. Pero ese es Eh, Z, pues. No. Esta es la dirección X. A ver. Esta es la dirección X. Sí, Entonces entonces tiene que ser. entonces las cotas son paralelas a la dirección. Ahí Sí. lo que mide Ah, es esta distancia, ¿verdad? Esto es en la dirección Z. Justamente les pregunto esto porque pasa que los errores o las equivocaciones más comunes son la interpretación de las cotas, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿de cuánto sería entonces? En X, menos 0,13, en Y es 0 y en Z es, 0,16. bueno, 0 y 0,16. Y el punto C, menos 0,15. decímelo todo. Después, en Y, 0 y
Menos 240. Menos 0,24. Genial. Entonces, menos 0,15, 0 porque está en el plano XZ, y aquí me dijiste menos 0,24. ¿Ok? Entonces, evidentemente, AB, AC y... Sí, AB y AC los voy a poder determinar sin mayor inconveniente. Voy a tratar de seguir aquí al lado. Entonces, voy a calcular el vector AB. Sería B menos A. Directamente voy a poner ya la diferencia, ¿ok? Entonces sería menos 0,13, porque 0,13 menos 0 queda 0. La componente I sería 0 menos 0,4, es decir, 0,4 positivo. Y sería 0,16 menos 0, es decir, 0,16. Lo siguiente, el módulo de AB. ¿Cuánto sería? Y sería el 0,13 al cuadrado. Voy a poner aquí así. Y aquí una raíz grande. Esto me pueden decir con 2 decimales, pero ustedes pueden guardar el resultado, ¿verdad? Cero coma 45. Gracias. Entonces, ahora esto quedaría así. Sería la componente aquí en X sería menos 0,13 dividido 0,45. La en Y sería 0,4 dividido 0,45. Y la Z sería 0,16 dividido 0,45. Si me dicen esos valores. Negativo sobre 45 queda así. O en decimales. Y en decimales, ¿verdad? 0,29 para redondear. Ok. 0,9. 0,36. Entonces, ¿qué obtuve? Yo obtuve el versor direccional del vector AB. Ahora, lo mismo debo hacer para el vector AC. Entonces vamos a hacer más rápido. Sería C menos A y sería menos 0,15, 0,4 y menos 0,24. Sería menos 0,15 menos 0, 0 menos menos 0,4 y menos 0,24 menos 0. Queda esta expresión aquí. Luego debería calcular el módulo. No sé cuánto saldría. Sería la raíz de la suma de los cuadrados. A mí me sale 0,49. Sí. Voy a ponerlo aquí en metros para recordar que dejamos en metros, ¿verdad? Y por último, entonces, con eso calculo el versor AC, que sería el vector AC dividido el módulo del vector AC. De vuelta con 2 decimales está más que suficiente. Negativo 0,3. Punto 81. Y punto 5 o punto 0,48. Ok. Entonces ahí ya tengo los 3 versores. Una vez que tengo esto, entonces fíjense, sería tener esta forma.
Es decir, aquí sería una incógnita t multiplicada por, este es AB, ¿verdad? Menos 0,29, 0,90 y 0,36. Y aquí sería la misma magnitud, porque ya lo sabíamos, por otro versor. 0,30, 0,81, menos 0,48. Y ahora sí, si se fijan, yo voy a trabajar básicamente con 1, 2 y 3 incógnitas. Aquí tengo entonces 3 incógnitas. Y las 3 ecuaciones serían sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0, sumatoria de fuerza en Z igual a 0. Entonces, para eso, lo que puedo hacer, o para darme cuenta de eso, es el diagrama del cuerpo libre del aro A. ¿Sí? ¿Qué pasa en el aro A? Voy a hacer un poquito más chico nada más. Vamos a suponer que este es A. Voy a tener, por un lado, creo que hice en rojo el W, no, en azul. Por un lado, voy a tener el vector W, ¿sí? En la dirección vertical. Eso es lógico, que está aquí. Por otro lado, voy a tener las fuerzas P y Q. P era dato, ¿verdad? 164. Entonces lo voy a poner en negro nada más. P era dato. Y luego tengo la fuerza Q que está en verde. Q. ¿Qué más sé? Y tengo el tensor. Este sería el tensor AB. Y por aquí está el tensor AC. Y de aquí es que yo planteo el equilibrio del nudo A o del aro A. Entonces, del equilibrio del nudo o del aro A, es que yo sé que la resultante debe ser 0. De eso, yo sé que la sumatoria de fuerzas en la dirección X es 0, la sumatoria de fuerzas en la dirección Y es 0, y la sumatoria de fuerzas en la dirección Z es 0. Entonces da lo mismo por qué lado yo quiera encarar. Yo puedo calcular la sumatoria de fuerzas o puedo calcular directamente la sumatoria por componentes, que quizás sea lo más fácil. Voy a tratar de hacerlo la sumatoria de componentes. Esto. La componente en X. Entonces vamos a seguir este orden. W, P, Q, TAB y TAC. La componente en X de W, ¿cuánto vale? Sería W por 0. 0. Entonces, el de W, voy a poner ahí en azul para que se recuerde que es su lugar. 0. La componente en X de P es 1. La fuerza P en la dirección X es 164 por 1. Entonces ahí es 64. Voy a poner por 1 para que recuerden también. En X, la componente en Q es 0. Y luego tengo TAB. TAB. Sería T por la componente en X, menos 0,29. Entonces sería, voy a borrar esto y va a quedar menos 0,29T. Y el último es T por menos 0,30, ¿verdad? 0,30.
Entonces queda menos 0,30 veces t. Todo eso igual a 0. La siguiente ecuación sería la componente en i. Y la siguiente la componente en z. La componente en i, w por menos 1, quedaría menos w. La componente de p, 0. La componente en i, o sea, de q, también es 0 porque solamente tenía dirección en z. Y quedan los últimos dos. T por 0,90 y T por 0,81. Entonces quedaría aquí más 0,90 veces T y más 0,81 veces T. Todo eso igual a 0. El último sería 0. P no tiene componente en la dirección Z. Q sí tenía y era Q. Y por último quedan entonces AB y BC. T por 0,36 y T por menos 0,48. ¿Okay? Entonces fíjense aquí que las incógnitas son W, Q y T. Tres ecuaciones con tres incógnitas. Y ahí, de resolver, evidentemente yo puedo sacar T, W y Q. 278 newton es la tensión. Ahí va a depender, ¿verdad? Usted lo puede meter en la calculadora, se resuelve tres ecuaciones con tres incógnitas. O en este caso, ya sacan el valor de T, meten aquí, sacan el valor de W, y meten aquí, sacan el valor de Q. 475 el peso. Q. ¿Es negativo? No, ¿verdad? No, Eh, no puede ser. ¿Estás seguro? Y ahí tenés 0,48 por T, sería mayor luego en tu ecuación. Por acá es 0,36 y menos 0,48. Eso queda menos 0,12. Pasa al otro lado y queda 0,12. ¿Cierto? ¿Sí? 33. 33,36. Ese sería Q. ¿Ok? Fíjense que 33 y 33,36 sí ya hay una diferencia interesante, ¿verdad? O sea, si trabajan con dos decimales, siempre en lo posible traten de mantener dos decimales. Entonces, ¿se entiende, verdad, la idea? Hice este panorama primero para darse cuenta qué es lo que necesitamos para poder resolver. No necesariamente te van a arrancar por este lado siempre. Lo ideal sería tener de entrada todos los vectores direccionales o los versores direccionales. Entonces, generalmente van a darse cuenta, bueno, P, en este caso P, Q y W básicamente ya son datos. P y Q me da la dirección, W sé que se trata de un peso, por lo tanto gravitatorio, vertical para abajo nada más. Y lo único que me quedaba entonces era determinar de A a C a B y de A a C, porque debe ser esta dirección de tracción. Entonces, de A hasta C va la dirección de la tensión AC. Y de A hasta B va la dirección del cable AB. Si ponía al revés, evidentemente no iba a tener sentido. Entonces, esas cuestiones es lo que hay que atender. Calculamos los versores. Fíjense que ustedes lo pueden calcular mucho más rápido. Nada más esta vez hicimos todos los pasos que hay que hacer. Y luego, el equilibrio del nudo, el diagrama cuerpo libre del nudo, del cuerpo, etc. Y ahí llegamos a esta idea. Queda claro, ¿verdad? Aquí la cuestión más difícil es
el tema de identificar correctamente las cotas y no equivocarnos en esas partes. Esa es la cuestión más confusa de repente. Ok. Vamos. Este no nos va a dar tiempo. Vamos a hacer este. Ok. Esto sí ya sería el capítulo 3. ¿Qué pasa? Aquí evidentemente nos centramos tan solo en las partículas. Aquí ya tiene en cuenta la dimensión del objeto. Digámonos esto. Yo creo que nos da el tiempo. Tenemos 15 minutos, 10 minutos más. Dice, los cables AB y BC se sujetan al tronco de un árbol muy grande para evitar que se caiga. Si se sabe que las tensiones de los cables AB y BC son de 555 newtons y 60 newtons, respectivamente, determinar el momento respecto de O de la fuerza resultante ejercida por los cables sobre el árbol en B. Entonces, este cable, voy a hacerlo en otro color. El cable de aquí tiene esta dirección, que sería el TBA. Fíjense que va de B hacia A, porque debe estar traccionado. Lo mismo ocurre con el otro. El vector del tensor sobre el tronco sería de B a C. Es decir, de B hacia C. ¿Ok? Entonces de ahí evidentemente yo ya sé que debo tener las coordenadas de A, las coordenadas de B y las coordenadas de C, eventualmente. ¿Ok? Esto ya sé que debo tener en algún momento. ¿Qué otra cosa me decía? Que la tensión de este cable era 555 newtons y la tensión de este cable era 660 newtons. ¿Ok? Esos son datos nada más. Fíjense que aquí lo único que me pide es el momento de la resultante de estas fuerzas respecto a este personaje, al punto O. No me pide calcular la reacción en el tronco del árbol para que el sistema esté en equilibrio ni nada. No, me dice solamente la resultante de las cargas externas, básicamente. Entonces la idea sería lo siguiente. A ver. Tengo aquí lo que sería... Se puede poner más ancho. Tengo esa situación. El tronco. Tengo el eje X. Tengo el eje Y. Y tengo el eje Z. ¿Sí? Aquí está el punto O. Entonces yo puedo hacer la tensión BA, la tensión BC. Yo puedo analizar de esta forma o puedo hacer lo siguiente. En vez de trabajar con TA y TB, fíjense lo que puedo hacer. Podría yo llegar a calcular una resultante, lo voy a poner en una dirección cualquiera genérica, R. Y calcular con R nomás el efecto generado. ¿Por qué? Porque estos dos están aplicados en el mismo punto, en el punto B. Entonces, si yo trazo el radio vector respecto al lugar que yo quiero calcular, yo voy a trazar tan solo el radio vector OB, que sería el brazo de palanca del momento. Y sería el mismo que el de la resultante. Entonces, da lo mismo.
Entonces da lo mismo que yo haga, a ver, momento resultante, da exactamente que yo haga ROV vectorial TVA más ROV vectorial TBC o ROV vectorial la resultante. Da absolutamente igual cuál de los dos métodos yo decida utilizar. Este que está aquí sería este primer esquema. Este que está aquí sería un esquema un poco más reducido, digamos, o más simple, pero sería usando este otro panorama. ¿Ok? ¿Por qué? Porque evidentemente los cables están aplicados en el mismo punto. Entonces yo puedo calcular el resultante sin drama y puedo calcular el momento de la resultante. Ahora, ¿qué iba a pasar si, por ejemplo, el cable en A, el cable aquí en A, no estaba atado en B, sino que estaba atado aquí? Entonces, el vector hubiese sido este punto, no sé, D, y hubiese sido este. Ahí, ¿qué pasa? Yo no puedo calcular la resultante del vector TDA y del vector TBC, porque tienen distintos puntos de aplicación. En todo caso, yo tendría que trasladar esta fuerza hasta B, ver qué momento genera ahí, y de ahí recién calcular el resultante y sumar el efecto de ese momento con el momento anterior. Entonces, no puedo. Más adelante lo vamos a aprender cómo sí se puede, pero ahora no. ¿Ok? ¿Cómo están aplicados ahí? Sin drama. Vamos a tratar de hacer esta parte. Las coordenadas del punto A, si me dicen. Menos 0,75, 0 y 6. De B, 0, 7 y 0. y de C. 4,25, 0 y menos 1. No, 1, 1, 1. 1, ¿verdad? Sí. Esto sigue siendo en el Z positivo. Cuando las distancias son muy cortas, en general la cota se saca nomás del lugar, ¿verdad? No se pone en el centro de la flechita. Pero hay que ver que se desarrolla en el lado X, Z, de Z positivo. Ok. Entonces, ¿qué sería lo siguiente a hacer? Para poder calcular la resultante, fíjense, para poder calcular R, yo realmente lo que tendría que hacer es sumar esto con esto. ¿Ok? No tengo AB, o sea, BA ni BC en forma vectorial. ¿Yo qué sé? Bueno, TBA es igual a 555 newtons versus BA. Y TBC, 660 newtons versus BC. Entonces yo evidentemente necesito de vuelta estos versores. ¿Sí? Vamos a tratar de hacerlo en el tiempo que nos queda. Profe, un momento no es torca. Depende. Depende, ¿verdad? Porque en general el torque hacemos referencia al momento sobre, o sea, alrededor de un eje en específico. Por ejemplo, cuando, no sé, un eje de una máquina está rotando sobre el eje longitudinal. Ahí tiene un torque tanto. Ah, ya entiendo. Cuando es respecto a otro eje, no decimos torque, decimos flexión. ¿Ok? Nada más por eso es más. La forma genérica es momento. Luego, vamos a ver, respecto a un eje axial es torsión o le pueden decir torque de repente.
respecto a un eje horizontal, puede ser flexión, etcétera, etcétera. Dale, profe, gracias. ¿Vale? Lambda BA primero. Entonces, cálculo de versores, para hacer un poco ordenado. Cálculo de versores. Primero, voy a querer calcular lambda BA. Entonces, para eso necesito el vector BA. Vector BA sería A menos B. Si me voy, A menos B sería menos 0,75 según los que ya tengo aquí, ¿verdad? Menos 7 y 6. De aquí yo puedo tener la magnitud BA, que sería 0,75 al cuadrado más 7 al cuadrado más 6 al cuadrado raíz. $9,25. Y de ahí sacar el versor direccional BA. ¿Sí? Sale algo así como 0,18 negativo. $0,76 negativo también este. Esto sale 0,65, ¿verdad? Lo mismo con BC. 81 parece que es, profe. ¿Qué? Negativo 0,81 parece que es. ¿Cuál? El X. No, porque es 0,75 dividido en 9,25. Sí, profe, 0,81. Sí, yo escribo. 0,81. Entonces 0,08. Profe, y el componente en Z no tiene que ser negativo por los dos. Ah, no, no, vi mal. Aquí entonces 0,08. Ahí. BC. Entonces BC yo ya sé que es C menos B. Cuando ya sé que es eso y no hace falta que escriba aquí para sacarme las dudas, entonces directamente yo puedo calcular el vector BC. Ya tengo aquí los puntos de cada uno, ¿verdad? Entonces es fácil. 4,25. Aquí sería menos 7 y aquí sería 1. Esto sería 4,25 al cuadrado más 7 cuadrado. 8,25. Ok. 8,25. Con eso, entonces yo puedo sacar el versor direccional. Aquí será algo así como 0,52. Aquí sale algo como 0 negativo. Menos 0,84. 85. ¿Y el último? 0,12. ¿Ok? Entonces saco los versores direccionales sin ningún problema. ¿Qué otro vector voy a necesitar? En este caso, no sería el versor, sino va a ser el vector ROV. Entonces lo puedo calcular también aquí. Voy a poner aquí, aquí, y aquí aparte, porque no es un versor, sería el ROV. En este caso, el ROV coincide directamente con las coordenadas del vector B, ya que O es el origen 0, 0, 0. Entonces, en este caso es 0, 7, 0. ¿Ok? Y ahí sí ya puedo proceder.
Entonces, si ahora yo quiero calcular esto, ¿dónde está? Esto de aquí. Entonces, voy a llevar ahí. R es igual a TDA más TBC. TBA era 555 por el vector direccional. Menos 0,08, 0,76 negativo y 0,65. El otro era 660 por el vector direccional. 0,52 menos 0,85, 0,12. Y de aquí entonces yo puedo sacar el vector R. ¿Sí? Lo que me conviene es evidentemente mantenerlo por componente. Entonces sería 50. 298,8. ¿Sí? Menos 982,8. Y 439,95. Ok. Fíjense, esto estaba en qué unidad de medida? Newtons. Fíjense que aquí lo que yo obtengo es el vector R. ¿Verdad? Ojo, en el ejercicio no me pide el valor de la fuerza resultante, me pide el momento, nada más. Entonces quizás me conviene seguir trabajando con esto nada más. Ahora, si me pedía R, entonces yo hubiese hecho lo siguiente. Dejar la magnitud aquí y aquí los versores. O sea, la dirección. O sea, y aquí el versor. ¿Verdad? Hubiese expresado de esta forma. Pero en el caso, en el ejercicio no me lo pide, entonces yo lo dejo. Lo dejo que ustedes completen esta parte, si es que lo quieren calcular. Así entonces nosotros podemos terminar. ¿Verdad? Y por último, entonces nada más sería hacer esto. Sería R o V, vector, vectorial, fuerza resultante. ¿Ok? ¿Esto cómo hacía? Armaba la matriz y J, K, primero las componentes de R o V, que tengo en alguna parte 0, 7 y 0, 0, 7, 0, y luego las componentes de R. 298,8 menos 982,8 y 439,95. Y de ahí debería yo calcular entonces el momento. Fíjense lo siguiente. Cuando tengo esto, que hay un 0, un número y un 0, o hay dos ceros, entonces evidentemente en esta dirección o en la dirección donde no está el 0, el momento sí va a salir 0. En J el momento no va a tener componentes. Solamente porque tengo 0 y 0 en los otros dos. Vamos a hacer esto rápido y vemos. En I, ¿cuánto quedaría? 7 por 4, 39,95. Sería 1758. 3079,65.
Ah, claro, el otro habrá usado todos los decimales, ¿verdad? En i dijimos que es 0. Y en z sería... ¿Cuánto sería en z? 2091,6. Si yo presento así, evidentemente esto iba a estar a mal, ¿verdad? ¿Por qué? Menos, profe. Menos. Gracias. No me debo olvidar de este negativo aquí, porque es la diagonal secundaria, ¿verdad? No la principal. Si me pide la magnitud, entonces nada más debo lograr determinar la magnitud de esto y ya está. ¿Ok? Entonces este es el momento resultante de estos dos tensores respecto al punto O. ¿Qué es lo único que me pedía? El momento de la resultante. Si me pide la magnitud, entonces directamente es 379.65 al cuadrado más 291.6 al cuadrado, raíz de eso. Entonces, me sale 372, no, 3722,77. En este caso, Newton por metro. Si me pide la magnitud de R, sería 1117,47 newtons. Eso ya va a depender de lo que me pida. Como me pide el momento, entonces en general, si me dice nada más el momento, conviene que lo deje vectorial y que le pueda indicar la magnitud. Lo mejor sería otra vez indicar la magnitud y al lado el vector direccional. ¿Ok? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, toda esta primera parte, si bien no representa una complejidad muy alta aún, sí es muy fácil equivocarse. Hay muchos detalles en donde nos podemos equivocar, ¿verdad? Sobre todo en signos y a la hora de determinar las coordenadas de los puntos, ¿verdad? O al armar los versores. Esas son las complicaciones que podemos llegar a encontrar en esta parte. Por eso requiere un poquito de práctica nada más para ir adquiriendo agilidad. Entonces, la clase de hoy sería nada más hasta aquí. Me pasé un poquito el tiempo, pero quería terminar estos dos al menos. Mañana vamos a continuar y desarrollar otros ya quizás con otra complejidad. En ese caso, muchas gracias por la atención.